Hoy vamos a hablar de la segunda parte del mensaje de la personalidad de Satanás. Y nosotros ya aprendimos en la primera parte de la personalidad de Satanás que Satanás se le llama diablo en 35 ocasiones en la Biblia. También se le llama, esto lo vimos ya en la primera parte, es un repaso. Se le llama 52 veces con la palabra Satanás. 3 se le llama el príncipe de este mundo, se le menciona como Belcebú, el maligno, Apolión, el príncipe de la potestad del aire, Lucifer, el Dios de este mundo y el padre de mentira. Vimos como número 2 que Satanás posee inteligencia. Satanás no es ningún tonto. Cualquiera de ustedes que crea que Satanás es tonto, como una vez escuché a alguien decir públicamente en una conferencia, Satanás es demasiado tonto, y expresó e utilizó unas palabras muy altaneras. Satanás no es ningún tonto, Satanás es el padre de mentira y es tan inteligente que lleva 6,000 años engañando a la humanidad entera. Así que sabemos que tiene una inteligencia satánica, no la inteligencia de Dios. Y también acuérdense que en Santiago nos dice que existe también la sabiduría satánica y diabólica. Y existe también la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios. Entonces existen dos clases de sabiduría en la Biblia: la sabiduría para hacer el mal, la sabiduría para la maldad, la sabiduría para todos aquellos que son muy inteligentes para hacer mucha maldad en la tierra, y también está la sabiduría de Dios para hacer el bien, para edificar con la palabra de Dios y para proyectar la palabra de Dios a las circunstancias diarias que nosotros estamos enfrentando, como los problemas que estamos enfrentando. Entonces vemos que tiene inteligencia. Número 2, tiene memoria. Satanás tiene memoria. Sí, Satanás tiene memoria. Satanás se acuerda cuando estuvo y cuando fue Lucifer. Satanás se acuerda cuando estuvo en el cielo con Dios. Satanás se acuerda de todas esas cosas. Un ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 4, en el versículo 3, que cuando Cristo le cita la Biblia, Satanás también le dice, y escrito también está. O sea, Satanás se conoce la Biblia al derecho y al revés. Así que alguien dijo una vez que Satanás no puede ser más diablo que cuando tiene una Biblia debajo del brazo. Y eso me refiero a que no todo el que tenga una Biblia, no todo el que esté predicando de la Biblia es un siervo de Dios. Puede ser también un falso profeta, puede ser un anticristo, puede ser una secta falsa que utilizan mala palabra de Dios. Y de hecho, todas las religiones y todas las sectas del mundo han sido iniciadas con un versículo mal utilizado o con versículos usados fuera de su contexto. Número 3, vamos a aprender también que Satanás tiene conocimiento. Satanás tiene conocimiento. Vamos a leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver en el versículo 12 lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos que tiene conocimiento. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12:12 que tiene gran ira. Aquí lo dice, tiene gran ira. Satanás
es un espíritu con una ira. Si usted ha conocido a alguien que tiene ira, que mata, que destruye, que asesina, que quema, bueno, no se compara con la ira que tiene Satanás contra Dios y contra usted si es un hijo de Dios. Satanás tiene una ira de que una persona venga a Cristo. Satanás tiene una ira inmensurablemente intensa contra todo lo que representa a Dios y es de Dios. Y la Biblia nos dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, fue arrojado con una ira, estaba con una ira terrible, y dice la Biblia que el tiempo de Satanás está corto en Apocalipsis 12:12. Entonces, tiene gran ira sabiendo que su tiempo es corto. Entonces, Satanás tiene conocimiento. Estamos viendo como número 3. Satanás tiene conocimiento. Anótelo. Él sabe, Satanás sabe, y muchas de las cosas que van a acontecer. Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés, y la conoce de memoria, pero no tiene la facultad que el Espíritu Santo solamente puede dar a aquellos que son hijos de Dios y pueden tener revelaciones de parte del estudio, de la meditación de la palabra del Señor. Él la conoce como conocimiento, tiene un conocimiento de las profecías y de muchas profecías de una forma limitada. Entonces, vemos que el saber nos habla de que Satanás es una persona consciente. Ahora, no solamente Satanás tiene conocimiento, porque la Biblia nos dice, él sabe que su tiempo está corto y él sabe que su tiempo es limitado, y por eso Satanás intensificará sus esfuerzos contra Dios y contra la humanidad en estos últimos días, ya no tiempos, días que estamos nosotros viviendo. El ataque de Satanás va a ser mucho más diabólico en estos últimos días, meses o pocos años que nos queden por vivir aquí en la tierra. Va a intensificar su maldad contra los niños, en primer lugar. Va a intensificar su maldad contra la familia. Va a intensificar su maldad contra la sociedad. Va a intensificar su maldad con los gobiernos y con los políticos. Y sobre todo va a intensificar su maldad con la iglesia, contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, vemos que también él va a intensificar su maldad contra el pueblo de Israel. Número 4, no solamente Satanás tiene conocimiento. Apunte, por favor. Acuérdense siempre que estudien conmigo, tener una pluma, un cuaderno y su Biblia, para que usted anote. Si usted escucha esta conferencia, al terminar esta conferencia, solo va a recordar un 15%. Pero si usted toma apuntes y usted anota, usted va a recordar, si repasa sus apuntes, más de un 35%. Y si lo estudia, podrá tener un conocimiento de este tema de casi un 60-70%. Y es por ahí que existe la diferencia entre que hay cristianos que es que ¿cómo saben mucho? Pues es que estudian, es que repasan, es que ponen atención. Y hay unos que pasan años, solo escuchan, pero nunca notan, nunca apuntan, no son discípulos. Bueno, número 4, Satanás tiene voluntad. Así es, Satanás tiene voluntad. Entonces, nosotros podemos leer, por ejemplo, en Isaías 14. Isaías capítulo 14, en el versículo 12 y 13, que nos dice:
¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces vemos que Satanás tiene voluntad, porque él voluntariamente pecó. La palabra del Señor dice que Satanás, Lucifer, en ese momento, cuando todavía no era Satanás, él dijo en su corazón, él tenía la voluntad. Acuérdese que Dios nos ha dado a todos nosotros el libre albedrío. Y lo mismo fue con Lucifer. Él tenía libertad y él voluntariamente comenzó a maquinar, no sé de qué manera, no sé cómo explicarlo. Es algo, hay misterios que Dios nos va a explicar solamente cuando estemos en el cielo, porque mucha gente me dice, bueno, si en el cielo no había pecado, ¿cómo es que Lucifer pecó? Y esa es una muy buena pregunta. Bueno, lo único que podemos contestar con el estudio de la palabra de Dios es que es algo que él comenzó poco a poco a maquinar dentro de su corazón y comenzó a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que se convirtió en un casi, ¿cómo se puede decir? Un pinochetazo o quería sublevarse contra Dios y tomar el lugar de Dios literalmente. Y dice la Biblia que Dios lo arrojó junto con la tercera parte de los ángeles. Significa que la tercera parte de los ángeles fue arrojada con Satanás aquí a la tierra, que no sabemos cuántos ángeles fueron, pero se llaman ángeles caídos. Fueron miles de millones de ángeles que se convirtieron en principados, en potestades, en gobernadores, en huestes espirituales de maldad y en demonios. Porque lo vamos a ver más adelante, que también entre el mundo espiritual satánico hay jerarquías satánicas. Pero bueno, entonces él tiene voluntad. La Biblia nos dice que él tiene voluntad y el poder de escoger. Él puede escoger estar mañana en China o pasado mañana en Europa o en otro momento en Estados Unidos. Satanás no es omnipresente, no es omnipresente. Eso significa que Dios es omnipresente, Él está en todos lados al mismo tiempo. O sea, aquí está Dios, ahí está Dios contigo ahorita, donde estás sentado, donde estás en tu sala, en tu taxi, en tu carro, en el restaurante, en el comedor, en el instituto bíblico. Ahí está Dios. Estás en el mar, ahí está Dios. Pero Satanás no está en todos lados. Hay gente que luego me dice, ay pastor, y le digo, ¿qué pasó, hermanita? Ay pastor, es que se me apareció el diablo. Digo, ¿cómo que se le apareció el diablo? Ay pastor, fue horrible. Anoche se me apareció el diablo y me hizo ¡bu! Y me asustó muchísimo y me tapé con las cobijas. Le dije, mire hermana, en primer lugar, no fue el diablo. ¿Usted cree que el diablo va a tener tiempo para parecérsele a usted o a mí? No. Satanás, el diablo, está trabajando en las esferas políticas más importantes, preparando el lugar para el anticristo y el falso profeta. Entonces, ¿qué se te va a estar apareciendo jalándote como decimos en México, jalándote las patas en la noche? Entonces, lo más seguro es que fue un demonio, fue un emisario de Satanás, pero no fue Satanás, no fue Lucifer. Y ahora acuérdense que la Biblia nos dice que Lucifer fue el ángel más hermoso, mejor creado, fue la máxima creación angelical de Dios. Satanás no tiene un trinche, no tiene una pata de gallo y otra de cabra, no tiene cuernos, no es rojo. Si se te aparece, pensarías que es un artista de Hollywood, dirías, wow, qué hermosa persona.
y no sabes que es el mismo Satanás, porque él fue creado de una forma bella. Dice la Biblia que Satanás toma y se viste como un ángel de luz. ¿Por qué creen que él seduce? ¿Por qué creen que él ha empezado otras sectas? Porque él se ha parecido en su belleza que le queda, que no la misma que tenía la presencia de Dios, pero una belleza que puede impactar al mismo ser humano. Satanás puede hacer milagros también, pero bueno, no solamente tiene voluntad. Número 5. Entonces vemos 3, Satanás tenía conocimiento. Satanás 4, tiene voluntad. 5, apúntelo, Satanás tiene carácter moral. Carácter moral, o sea, puede tomar él decisiones morales. Y esto nos los menciona la palabra de Dios como el engañador. Dice la Biblia que él es el engañador. Satanás es un engañador. Satanás siempre va a mentir. Satanás siempre va a echar mentiras. La Biblia dice que es mentiroso, es homicida, es tentador, todo lo cual implica un carácter moral. Número 6, Satanás habla. Satanás habla. Se le menciona, por ejemplo, en Job capítulo 1. En Job, estamos antes de Salmos, en el libro de Job, en el capítulo 1. Y nos dice en el Job capítulo 1, en el versículo 9 y en el versículo 10. Job capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y nos dice la Biblia: respondiendo Satanás dijo a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, nosotros vemos que Satanás habla. Él le apareció, él tuvo acceso a la presencia de Dios de alguna manera, cosa que ya no tiene acceso en este nuevo pacto que estamos de sangre desde que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero en esa época, Job quizás es uno de los personajes más antiguos, quizás hasta antes de Abraham. Job es uno de los personajes más antiguos que existen en la Biblia. Y la Biblia dice que se le presentó Satanás a Dios y le habló y le dijo, y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Queriendo acusar a Job. También nosotros podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, que nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, 10, cómo Satanás habla. Y nos dice la Biblia, no solamente habla, sino que es un chismoso y un acosador. Apocalipsis capítulo 10 y vamos a ver capítulo 12 en el versículo 10. Dice la Biblia, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjense cómo se le menciona en la Biblia, el acusador. Para acusar hay que hablar. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, la Biblia nos habla que Satanás es un acusador. Número 7, él tiene emociones. Satanás tiene emociones. Satanás, hay una ocasión donde Jesucristo está platicando con Pedro y con sus discípulos y le dice a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo. Esto lo encontramos en Lucas 22, Lucas capítulo 22.
Y vamos a poder observar en el versículo 31, 22-31, que nos dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, vemos que Satanás deseaba zarandear a Pedro como al trigo. Pero podemos nosotros, y cómo ver las emociones, estamos viendo que Satanás tiene emociones, cómo Satanás manifiesta sus emociones, y él lo manifiesta, en la palabra de Dios lo manifiesta en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 6, 1 Timoteo 3, 6, que nos dice así: dice, no un neófito, cuando está hablando de los requisitos para ser líderes en la iglesia, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí nos está hablando, cuando Pablo le habla y le escribe su carta a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que ya no ponga neófitos, que no ponga gente joven, gente que no está preparada dentro de las Escrituras, porque son neófitos, o sea, son ignorantes. Y la Biblia nos habla de que el peligro en una iglesia puede existir cuando un pastor pone a una persona que no está bien preparada espiritualmente y la pone de líder de jóvenes, por ejemplo. Lo pone de líder de edecanes, lo pone de líder, le da un puesto de liderazgo y no está preparado, dice la Biblia, cae en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? El orgullo, hermanos, el orgullo. O sea, Satanás tiene emociones, tiene orgullo. Entonces, vemos que la condenación del diablo consistió en el orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Satanás tiene una posición demasiado elevada, se le asignó una posición demasiado elevada y esto resultó en su caída y la pérdida de su honor y la pérdida de su autoridad. Y así pasa, repito, con cualquier persona que nosotros pongamos que no estén preparadas. Hay personas que hablan muy bonito, tienen carisma, son muy agradables en el púlpito, pero no son discípulos, nunca han tomado. Miren, yo tengo 35 años pastoreando y algo que yo he aprendido es que yo no tengo que poner gente en el liderazgo porque tengan carisma o porque tengan talentos, sino porque tengan un corazón para Dios. Eso es bien importante. Antes de poner al mejor pianista de la iglesia, yo lo tengo que discipular. No porque tenga una gran voz, no porque tenga un gran talento en la guitarra. Y la gente del grupo de alabanza de mi iglesia saben perfectamente bien de lo que yo estoy hablando. Si faltan a los ensayos, si no se preparan, si no se discipulan, si no toman estudios, no pueden ministrar. Y si alguien quiere ministrar, necesita tomar un tiempo determinado ensayando, discipulándose, congregándose, un tiempo en Cristo. No vaya a ser que por estar arriba en el púlpito, por estar cantando, por estar tocando, la gente, ay, qué bonito tocas el piano, ay, qué bonito cantas, ay, qué esto. ¿Y qué pasa? Son neófitos, se les sube a la cabeza y comienzan a creerse y comienzan a ser orgullosos. Y luego al ratito no los puedes exhortar, no puedes decirles nada, porque ellos dicen, pues si yo me voy, el pastor se queda sin pianista. El pastor se queda sin cantante. Pues yo te doy un consejo, pastor, que se vaya,
que te quedes tú sin pianista, quédate sin cantante, agárrate a alguien con una guitarrita o pon un DVD y canten arriba de cintas. En una ocasión a mí me pasó y lo voy a confesar. Yo tuve que disciplinar a todo el grupo de alabanza y no pensaron que yo los iba a disciplinar. Los discipliné. Y dijeron, a ver cómo le hace el pastor ahora. Eso sucedió hace muchos años atrás. A ver cómo le hace el pastor ahora. Pues no puse un CD, lo puse en las bocinas y les dijimos, hermanos, hoy no tenemos grupo de alabanza, pero podemos alabar a Dios y podemos cantar arriba de otro cantante, y ahí me tienen a mí dirigiendo, y ahí tienen otra persona que ni cantábamos, pero estábamos alegres, alabando y gozándonos en el Señor. Pero nunca, hermanos, mermemos nuestras convicciones poniendo gente neófita y gente rebelde en la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia. No permitan la rebeldía en sus congregaciones, como no permitan la rebeldía en sus casas, no permitan la rebeldía en sus hogares, no permitan la rebeldía, porque esto es del mismo carácter de Satanás, de las emociones de Satanás, del orgullo de Satanás. El orgullo y la ira de Satanás son inseparables. No olvidemos que en Apocalipsis 12:12 se nos dice en la Biblia que Satanás fue arrojado a la tierra con gran ira. Ahí tenemos otra emoción de Satanás, no solamente orgullo, tiene una gran ira, tiene un gran odio. Satanás tiene emociones negativas de maldad, de destrucción, de posesión, de muerte, de confusión. Satanás quiere embarazar a las chicas. Satanás quiere confundir sexualmente a los jóvenes. Si soy hombre, pero a lo mejor nací con cuerpo de hombre, pero soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, etcétera, etcétera. Satanás está confundiendo y está poniendo modas ahora que están distorsionando la palabra de Dios, porque Satanás sabe que su tiempo está corto, hermanos. Así que no solamente Satanás tiene emociones, Satanás, número 8, tiene habilidad para organizar y para ejecutar. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos dice la Biblia. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Dracón en griego, dracón, no significa que fuera el mismo diablo. Pudiera haber sido un principado satánico, pero Miguel, uno de los ángeles guerreros de Dios, luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros que desde que Satanás cayó del cielo, ha habido un estado permanente de guerra. Escuche bien, desde que Satanás fue arrojado del cielo, no ha parado, no ha habido tregua, no ha habido un solo día donde no haya habido enfrentamientos entre los poderes de Satanás y los poderes de Dios, los ángeles contra los demonios, el diablo contra Dios, Dios sometiendo al diablo bajo su poder. Porque aún el mismo diablo, siendo el príncipe de la potestad del aire, tiene una autoridad arriba de él. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Aleluya. Satanás está sometido al Señor. Satanás tiene que pedir permiso. Así que Satanás no puede actuar por su propia voluntad. Repito, Satanás solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Satanás no puede hacer todas las cosas como Dios. Satanás no puede crear. Lo que sí puede hacer Satanás es materializar y desmaterializar la materia. Ustedes se acuerdan cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. ¿No dice la Biblia que llegaron los magos y los hechiceros y aventaron sus varas y también se convirtieron en serpientes? ¿Qué te habla esto? Que Satanás puede
transformar la materia. Yo no dudo que tantas apariciones de ovnis y de tanta cosa son engaños satánicos. Él puede hacer que se vean platillos voladores. Él puede hacer apariciones engañosas, mentirosas en las nubes. Él puede hacer que se levite este libro. Él puede hacer que se levite esta pluma. Él puede hacer que ruede o que se mueva de un lugar a otro, azotar puertas, prender la televisión. Muchos dicen, ay hermano, es que se me prendió la televisión, ay hermano, y que esto y aquello. Y Satanás puede hacer muchas de esas cosas, pero vamos a ver nosotros que Satanás tiene habilidad para organizar y ejecutar, y muchas veces Satanás usa eso para atemorizar y también para que la gente crea también en los chamanes, en los brujos, en los que leen las cartas, porque Satanás tampoco sabe el futuro. Ahora, este es un estudio muy breve en 2 partes, donde estoy hablando de la personalidad de Satanás, pero quiero comentarle, no sé cuándo lo voy a predicar, pero ya hice un estudio como de 6, 7 hojas, también de la personalidad de Satanás, porque he visto que hay mucho interés en la gente de conocer a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Y si nosotros no sabemos cómo trabaja nuestro enemigo, si nosotros no sabemos cómo trabaja nuestro adversario, ¿cómo lo vamos a poder vencer? Tampoco puede ser de los cristianos que digan, yo ya soy cristiano y Satanás no me puede tocar. Mentira. Satanás te puede hacer mucho daño siendo hijo de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Efesios 6. Pónganse toda la armadura de Dios para poder apagar las acechanzas del diablo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Esos versículos está hablándole a cristianos. Entonces, hay cristianos que están perturbados, cristianos que tienen pesadillas, cristianos que se les mueven cosas en las casas y pasan cosas y que tienen puertas abiertas en su vida, ven pornografía, ven inmoralidad, siguen jugando a la ouija, siguen jugando al tarot, cristianos que abren puertas al enemigo y Satanás se introduce, se mete y comienza a hacer de las suyas y comienza a atacar tu mente. Satanás mete pensamientos de suicidio, de muerte en muchos creyentes. Muchos creyentes creen que se están volviendo locos, no tienen la paz de Dios, no pueden descansar, no pueden dormir bien, no tienen paz en sus vidas, no tienen la paz que sobrepasa el entendimiento, no tienen la vida abundante. ¿Por qué? Porque Satanás dice que vino a robar, hurtar y destruir, hermano, hermana. Nuestro adversario es Satanás y sus demonios. La Biblia nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera. Ojalá podamos nosotros llegar a estudiar eso. Entonces, Satanás tiene la habilidad de organizar y Satanás tiene la habilidad de ejecutar. Vamos a ver lo que dice Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice la Biblia. ¿Están listos? Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice que hay una jerarquía dentro del mundo satánico, así como Miguel, Gabriel, son de los ángeles más mencionados en jerarquía como mensajeros o guerreros de Dios, y así como en el cielo hay querubines, hay serafines, querubines que sirven en el trono de Dios, con 2 alas cubren sus pies, con 2 alas cubren su cara,
los que sirven en el trono de Dios y con 2 alas vuelan porque no pueden ver directamente la gloria del Señor. Así también hay en el mundo espiritual, en las regiones celestes, nosotros no podemos ver. Pero si fueran abiertos nuestros ojos, veríamos que el mundo está lleno de demonios. Lleno de demonios. Y unos creen que los demonios están en los antros, en las discotecas, en los tables dance, en los prostíbulos. Ahí está lleno de demonios. Bueno, quiero decirle algo. ¿Sabe dónde encontró Cristo más demonios en su ministerio? En las sinagogas, en las iglesias. Las iglesias están llenas de gente introducida por el enemigo, que tienen demonios, hay gente introducida, y es por eso que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Dice la Biblia, versículo 6, Efesios 6:13, dice, por tanto, como hay espíritus demoníacos, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Si no nos puede hacer nada el diablo, entonces ¿por qué tenemos que ponernos la armadura? Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos comienza a describir cada paso, cómo podemos irnos poniendo cada vestimenta de la armadura de Dios. Hermanos, por eso hay cristianos tan atacados, porque de verdad no se ponen la armadura de Dios, porque dan libertad al maligno en sus vidas. Por eso están tan perturbados sexualmente, porque ven pornografía, porque ven inmoralidad, porque ven pornografía gay, porque andan con filosofías, huecas sutilezas, etcétera, que andan invadiendo, andan leyendo a Hitler, Mein Kampf, andan leyendo El caballo de Troya, andan leyendo pura literatura, pura basura. Muchos me dicen, ¿puedo leer este libro? ¿Puedo leer este libro? Les digo, ¿y por qué no lees la Biblia? Es que necesito leer ese libro para poder debatir. Si tú conoces bien la Biblia, podrás presentar, como dice en Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y etcétera, etcétera. Y dice la palabra, presentad defensa con mansedumbre ante todo aquel que se oponga. Cuando tú vienes a la palabra, lees la Biblia, meditas la Biblia, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes debatir cualquier filosofía o forma de pensamiento. Yo estoy hablando de libros que contradicen a Dios, libros que contradicen la palabra, pero no tiene nada de malo leer libros de biología, de historia, de antropología, de ciencia, todo ese tipo de cosas. Tú lo puedes leer y tú puedes estudiar esas carreras, tú puedes ser piloto, puedes ser doctor, etcétera, etcétera. Esas no contradicen la palabra de Dios. Al contrario, la arqueología, la ciencia, todas ellas corroboran la astronomía. Todo eso corrobora todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y bueno, vemos que Satanás tiene organizados a sus demonios entre principados, entre gobernadores, entre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Cuando se te cierra la puerta, cuando se te azota, se te prende la televisión, que esto y aquello. Yo recuerdo hace muchos años en una casa donde estábamos, donde se oían ruidos y se oían cosas extrañas y esto y aquello. Yo no tenía mucha sabiduría y yo no tenía mucho conocimiento de todo esto y comencé a leer la Biblia. Y me acuerdo que comencé a caminar por la casa y comencé a decirle, Señor, te entrego esta casa. Este lugar es tuyo, Señor. Tú no los diste, oh Padre. Yo no sé qué haya pasado en el pasado.
y luego investigué, parece que hubieron hasta misas negras en esa casa y no sé cuánta cosa hubo. Y como decía, y le dije, Señor, rompe toda maldición, rompe toda obra del pasado, todo derecho legal que haya en este hogar, se rompe en este instante por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que exhibió públicamente, decretando y anulando todo el acta de decretos que había en contra nuestra y exponiendo públicamente a todo principado y a toda potestad. Nunca más volvió a ocurrir nada dentro de esa casa. Y nos damos cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, queridos hermanos. Que Satanás tiene miedo, los demonios tienen miedo de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que los demonios te quieren atacar y muchas veces han de decir, con ese no te metas, porque cada vez que nos metemos con él, nos ponen unas zarandeadas tremendas. Entonces, qué bueno que los demonios puedan decir, no te metas con tal creyente porque está lleno del Espíritu Santo. Pero hay demonios que dicen, uy, ese lo tenemos, pero bien cobijadito, bien atadito y bien loquito lo tenemos ya. Qué mal que puedan decir eso los espíritus de maldad y que no uses las armas que Dios te dio. Aquí tenemos la espada del Espíritu, hermanos, en Cristo. Y la espada del Espíritu no es tenerla aquí. La espada del Espíritu es tenerla aquí, tenerla acá, hermanos. Muchos dicen, ay, ¿no trajiste tu espada? Esta es la Biblia, la palabra de Dios, inspirada totalmente. Cada versículo es palabra de Dios, pero se convierte en una espada cuando tú la memorizas y cuando tú la practicas y la metes dentro de tu corazón. Finalmente, dos hechos de Satanás que podemos aprender de la Biblia. Hechos personales atribuidos a Satanás. Él acusa. En Apocalipsis 12:10 nos dice que él es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Vemos también con Job cómo Satanás acusaba a Job. Lo vemos también en Zacarías con el sacerdote Josué, que estaba siendo impedido junto al ángel de Jehová en el capítulo 3 del 1 al 5, que lo pueden ver en sus casas. Pero nos dice una promesa, Romanos 8, versículo 33, y nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y finalmente, para cerrar nuestro estudio, Satanás tienta. Él es el tentador. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, en el versículo 3, y vino el tentador a Cristo y le tentó después de que estuvo 40 días y 40 noches ayunando. También nos menciona en 1 Corintios 7:5, 1 Corintios 7:5 y 1 Tesalonicenses 3:5. Se le previene a los santos en contra de sus maquinaciones. La Biblia dice que Satanás maquina. ¿Saben qué significa maquina? Significa que Satanás no te ataca de repente. Él comienza a observarte, los demonios te observan, te ven las revistas que ves, ven lo que ves en tu celular, se dan cuenta porque están en el aire, ven dónde ves, ellos no conocen tus pensamientos tampoco, pero se dan cuenta por tus actitudes cómo eres y saben por dónde atacarte. Entonces, no le des lugar al diablo. Se les previene a los santos de sus maquinaciones. ¿Qué significa tentar? Tentar implica diseño y cualidades morales e inteligentes, y estas son inseparables de su personalidad.